Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde platicaremos hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión César Martínez. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Ricardo, contento de acompañarte en esta segunda edición del programa Pláticas de Servilleta. ¿Tú cómo te encuentras? Me encuentro excelente, César, especialmente el día de hoy, que es Día de los Niños, 30 de abril. Es día 30 de abril en que lo estamos grabando, probablemente usted lo vea después. Y bueno, me atrevería a decir que es un triste 30 de abril por esto de la contingencia. Sí, vaya, un día muy triste para Alex Sintek, sin duda, estará en su casa tristísimo. Así como nuestro amigo Memo Aponte, que también está muy triste en estos momentos. Pero ¿sabes quién no está triste? No está triste Little Caesar, que está a reventar en todas partes de Seguramente. México, vendiendo sus pizzas de oferta de 79 pesos. ¿A ti te Seguramente, gustan las porque pizzas? no hay nada más de niños que comer pizza. No existe nada más infantil que las ofertas. Exactamente. Oye, amigo, ¿a ti te gustan las pizzas de Little Caesar? Pues sí las como, pero no así que digas, uy, un día del niño tengo ganas de una pizza. ¿Y sabes quién tampoco tiene ganas de una pizza? Alex Sintek. Pero no vamos a decir nada al respecto. Claro. Ya la historia lo juzgará. Hoy vamos a charlar sobre un tema. Mira, es muy gracioso, ¿no? Bueno, digo, antes de comenzar la sección, Sí. por el Pizzagate, ¿no? Bueno, estaría, ya, no te esta- interrumpo, amigo. hay mucha gente que estaría de acuerdo contigo. Eh, Principalmente en el Partido Demócrata, ¿verdad? Te decía que hoy vamos a tratar de platicar algunos hechos reales que inspiraron una película, y de hecho varias, cambiaron toda una industria del entretenimiento. Te voy a leer una pequeña escena que probablemente te venga a la memoria porque ha sido parodiada y replicada en muchas películas. Voy a decir. Ok. La piel estaba cubierta de polvos blancos y había dos rosetas rojas en su mejilla. No era una máscara, era la cara de una vieja loca. Mary empezó a gritar. Entonces la abertura de las cortinas se ensanchó y apareció una mano, armada con un cuchillo de carnicero. Un cuchillo que cortó su grito y su cuello. Esta escena de una mujer siendo acuchillada en el baño, Ujú. acompañada de una melodiosa música de cuerdas, nos recuerda la película Psicosis de Alfred Hitchcock y los hechos reales que inspiraron al libro, posteriormente a la película y a sus secuelas. El día de hoy vamos a platicar de esa, la película Psicosis de 1960. ¿Qué te parece, César? No, pues un tema muy interesante. Hay que comenzar. Mira, antes de ver la película en sí, necesito platicarte rápidamente qué onda con el suspenso y el suspenso en el cine. Ujú. El primer gran literato que desarrolló el suspenso como lo conocemos fue Charles Dickens. Era un novelista inglés que hacía novelas y las publicaba semanalmente, cada capítulo, en una revista que él tenía. Esta revista era el Master Humphrey Clock. Era una revista de propiedad del mismo Dickens y la idea o la estrategia que utilizaba para vender muchas revistas era dejar siempre a las personas, como comúnmente se le llama, picadas. Ujú. Le daba demasiados detalles al final de cada capítulo y dejaba siempre la tensión a flor de piel. Mantenía la expectativa en los siguientes sucesos y eso obligaba a la gente a no perderse ninguna de las partes. Cuando el cine empezó a contar historias, necesitó utilizar los recursos que la literatura ya había explorado y el que mayor cabida obtuvo fue el suspenso. Detenerse mucho en los detalles que proceden a una situación emocionante, manteniendo de este modo a los oyentes en tensión, fue la herramienta predilecta de muchos directores. Pero el hombre que mejor comprendió el suspenso y lo aplicó a sus películas, primero, más a fuerza que al principio, más a fuerza que sinceramente al principio, voy a cortar esa parte.
El hombre que mejor comprendió el suspenso y lo aplicó, más a fuerza al principio, sinceramente, fue Alfred Hitchcock, un director de cine nervioso, irónico, gordo e inglés. El señor Alfred nació en Inglaterra en 1900 y se convirtió en director de cine desde muy joven. Sus primeras películas tuvieron éxito moderado. La mayoría de las veces se decía que eran buenas películas en cuanto a sus detalles técnicos, pero que aún les hacía falta algo de sustancia. Y esa sustancia llegó cuando el cine sonoro hizo su aparición en Inglaterra en 1938. Y al principio Hitchcock se había adaptado perfectamente a la utilidad y versatilidad de los diálogos y la musicalización, pero tuvo un problema después de un estrepitoso desastre cinematográfico que hizo que se fuera de Europa y volvió a iniciar su carrera en Estados Unidos, ahora con la película Rebecca. Esta película incluso ganó un Oscar de la Academia Americana y es la primera película de suspenso que le daría la idea definitiva de qué era esa sustancia que le hacía falta a sus películas. A partir de ese momento decidió que nunca jamás iba a hacer novelas románticas y empezó a crear películas de suspenso. Y fue tan exitosa su receta que para los años 50 muchos directores de cine habían copiado su estética y su narrativa. Así que dijo él, necesito encontrar algo nuevo, que me mantenga a la vanguardia. Y entonces empezó su grabación de su primera película de terror, Psicosis. El director de cine se había inspirado en el libro que publicó justamente ese año, en 1960, Robert Bloch. Este libro estaba inspirado muy libremente en el caso del famoso asesino Ed Gein. Su novela era considerada interesante por la crítica, pero tampoco era una maravilla. Tenía 17 capítulos en donde conocíamos la historia de una mujer que es fugitiva después de haber cometido un robo y que en su carrera para huir se encuentra con el Hotel Bates. Y a partir de ahí, pues la historia no termina bien para Mary, que termina muerta, ni para Norman, el gerente de este hotel, que termina injustamente encarcelado. Como ya dije, el caso está inspirado en el suceso real de Ed Gein, un hombre que asesinaba mujeres en Wisconsin y desenterraba cadáveres con los que se elaboraba lámparas, sillas, platos, cucharas y lo que hiciera falta. No desperdiciaba nada. Él no desperdiciaba nada, era eco-friendly. Un dedito para cuchara, un cráneo para tacita. Dicen que algunas partes de la pierna, no sé qué hueso exactamente, dicen que son muy buenos como palitas de madera. O sea que son mejores que las palitas de madera. Y le dejan un sabor muy especial a la comida. Habrá que preguntarle a él. Pero que no sean de vegetariano porque entonces no saben a nada. Sabe a tierra. A tierra. Y a judío tampoco, porque los huesos pues, terminan oliendo a jabón. Ya sabes cosas. También es famoso Sote, ¿no? por desenterrar. ¿Mande? Como jabonzote, ¿no? Como jabón sote, así para perros, ya sabes. También es famoso por desenterrar el cadáver de su madre y mantenerlo en casa. Ese señor llevó el complejo de Edipo. A su armario. Iba a decir, iba a decir más allá que Edipo, pero así lo dejamos. Algunos dicen que Ed también era caníbal, pero otros lo han desmentido. O sea, sí era un hombre que asesinaba mujeres, sí las despellejó, sí hizo lámparas de piel humana, pero ya de ahí a comérselas ya. No, eso es una barbarie, ¿no? Es un hombre. Él tenía algunos problemas. ¿Quién es perfecto? Pero comerse. Tenía principios, ¿no? Muy sí, firmes. Comerse mujeres ya estaba fuera de sus convicciones. Ya, no, ya. Y Ed Gein, un caso de locura corriente, no solo inspiró a Norman Bates por su desviación psicológica y amor patológico a su madre, sino también a Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, la primera película de Hannibal Lecter, seguramente la ubicarás, claro. Y a Leatherface de la Masacre de Texas, la primera, ya ves que tiene muchas secuelas y remakes. Bueno, sí, la primera está inspirada en Ed Gein. Pero regresemos rápidamente a la película que estaba haciendo Alfred Hitchcock. La película inició su rodaje sin la bendición de Paramount Films, que en aquel entonces era la casa productora de Hitchcock, por considerarla inmoral y poco atractiva. Imagínate si Paramount Films quisiera haber producido No Manches Frida.
No, Una sí, cosa, no, no. una cosa terrorífica. Una Esa para joya de que, la cinematografía mexicana actual, sin duda así alguna. es. Esa es la película de Moñoñongo o cualquiera de Lola la trailera. Sí, 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 sí. Y bueno, Hitch compró los derechos del libro por $9,000 y compró todas las copias del libro que existían en el país para que nadie supiera los detalles o el final. O sea que Hitchcock pudo bien haber tenido una aventura y nunca jamás nadie se iba a enterar. Era buenísimo Ay, escondiendo pistas. él no dejaba una sola. No dejaba un cabo suelto, se parecía a la Gestapo. Y encargó realizar el guión a John Stefano, quien solo ocupó 2 capítulos del libro, que como ya te dije tenía 17. Es decir, en Claro. realidad los personajes que conocemos están basados solo en un pequeño resquicio de lo que en realidad eran. No, El no era de rodaje, mucha lectura, John Estefano, a lo mejor era un trabajo rápido, ya saben, como estos que hay que entregar de último minuto. Te lees 2 capítulos y vámonos. ¿yo sabes qué hago? ¿Qué a ver? El primero y el último. Sí, son los. Y ya. Seguramente lo mismo pensó John Estefano. Lo mismo pensó John Stefano y dijo Estoy, rápido. estoy seguro. Y mira, a lo mejor sí es probable, porque en la película, si tú la ves, a la protagonista la matan a la mitad de la película. Y dices, Ajá, ¿por qué la mataron tan rápido? Pues porque John Stefano no leyó todo el libro, ¿sí? claro, claro. ¿Qué es Y, esto? ¿Harry Potter? y buscaba reseñas, ¿no? Y buscaba reseñas en, no sé, la biblioteca. No sé dónde buscaban antes. El Sí. rodaje duró 30 días y se enfrentó a las presiones de los censores americanos que consideraban exageradamente gráficas algunas escenas. Imagínate, estamos hablando de una época en la que presentar en el cine un retrete era considerado inmoral. No quiero pensar qué dirían estos censores americanos de ver cualquier concierto de Miley Cyrus ahora. Claro. No, no, no. Una completa barbarie seguramente para eso. Sodoma y Gomorra. Un panista Eh, cualquiera. Claro que esté en San Diego y no en Monterrey, porque ya sabes que la frontera los cambia. Y si sus Eh, primas son un poco más atractivas. claro, si es que no están deformes, ya sabes, por eso de la Por cruza dentro de supuesto. la misma familia. Viscas, ¿no? A veces salen con estrabismo. Palurdas o con una colita. Pero Sí. bueno, no hay que conste que no estoy siendo misógino, ni César tampoco. Simplemente estamos siendo apartidistas, como ellos dirían. La más icónica que se grabó de todas las escenas de esta película fue la de la bañera, que tardó 7 días en grabarse y 50 tomas para conseguir el resultado final. Si El baño 7 más días, largo de la el vida. baño más largo. De hecho, dicen que en alguna ocasión, como no le quedaba a esta Janet Leigh, la actriz que estaba haciendo el rol protagónico, no le salía, no le convencía a Hitchcock. Lo que hizo fue que a la mitad del baño le Ajá. cerró el agua caliente. Ujú. Entonces nada más le cayó agua fría y así se espantó ella y es Ajá. parte de la escena final. Mira nada más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Toda la película fue grabada en blanco y negro, a pesar de que ya existía tecnología color, y utilizó lentes de 50 milímetros, a pesar de tener disponible otros de menor calidad. Lo que Hitchcock necesitaba era mostrar películas a blanco y negro como si todas sus películas fueran parte de una gran colección y quería que fuera de 50 milímetros, la más avanzada de su época, para que fuera su obra cumbre, ¿no? Y él pensaba que al inicio podría tener un éxito moderado, pero al final se convenció de que tendría un gran peso comercial, pero no sin antes haber pasado por 2 cortes finales. El primero de ellos no convenció a nadie. El segundo recurrió a la música de Bernard Herrmann, quien solo usó instrumentos de cuerda y que inspiró todas las bandas sonoras de las películas de terror siguientes. ¿Has escuchado la película, perdón, la banda sonora de Halloween? La No, original de no. George Carpenter. No, 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 no la recuerdo. Para algunos que, o por ahí que la puedan buscar, de hecho me parece que aparece hasta en el tráiler. Eh, Igual ahí es como piano, pero tiene la misma intención que la banda sonora de Psicosis, que son Ajá. como solo cuerdas
que te van preparando para la escena, que sabes en cuanto se quede en silencio, que ya no haya música, la va a matar, ¿no? ¿no? Entonces, esa intención de prepararnos la desarrolló Bernard Herrmann para esta película. Por eso digo que transformó la industria. Cuando se iba a estrenar, la publicidad solo decía que era la película más terrorífica de la historia y fue acompañada por la prohibición a los actores de conceder entrevistas. Al final, Hitchcock también hizo que aparecieran en los cines pancartas con su rostro y un mensaje en donde aseguraba tener amenazados de muerte a los gerentes de cine si dejaban entrar tarde a alguien. Bueno, pues, Él, ¿cuál era el final que tanto resguardaba Hitchcock? lo que él quería contar en su película era un giro inesperado. Lo que Ajá. pasa es que durante toda la película nos dan a entender que es la madre de Norman, la señora Bates, la que ha asesinado a la mujer y a otras personas, que ella es quien está siendo protegida por su hijo. Pero al Claro. final descubrimos que en realidad su madre siempre está, bueno, está muerta y es el mismo Norman, vestido de su madre, en un lapsus de locura, quien asesina a estas mujeres. Sí, sí Entonces, me... ese giro que es así sorprendente para su época. De hecho, creo que es uno de los primeros. Eh, Llamaba mucho la atención y la gente la recomendaba. Incluso en el periódico, eso lo sabemos después de su estreno, se hizo correr en el periódico un mensaje de, por favor, si usted ya vio Psicosis, no cuente el final a sus conocidos. el Mejor. típico meme, ¿no? Cuando no existían los Simpson. Eso es lo que Así es. circulaba. Así es. ¿Quién diría que al final de la película, así es, sí. ¿Quién diría que al final del sexenio Marcelo Ebrard se volvió presidente? ¿Mm? Nadie, nada. Nadie lo veía venir. Y quedaría con el final, ¿no? El mayordomo. Así es, así es, así es. ¿Quién diría que a partir de ese momento, ¿cómo se llama el presidente del Senado? Este muchacho, ¿Quién? el que es el senador, presidente de... Ay, se me está olvidando ahorita su nombre. Bueno, hay mucha gente dentro del partido que se quedaría sin trabajo. Sí, sí, sí. Sí, Marcelo. Sin duda. Bueno, empezando por el mismo Andrés Manuel. Por supuesto, ¿no? Pero no es desempleo si nunca has trabajado. Quienes sí Vive de sus trabajaron, regalías. vive sus regalías, así es. Todo eso lo sabemos. Solamente que su gran obra se llamó Morena. Exactamente. Se crearon dos películas y un remake. Aunque dicen que ese libro se lo plagió. ¿Cuál? Morena. Morena, sí, ya había salido antes, Ya ¿no? había salido, ¿no? Creo que era una historia de Priamor o algo así. Algo así, No ¿no? sé, no sé Y al de qué se final, trata. una frase, ¿no? Y al final el dinosaurio seguía ahí. Al final el dinosaurio seguía ahí. Es curioso cómo las cosas parece que cambian y de pronto retroceden muy rápido. Parece que, mira, lo decía este muchacho, muchacho, no sé si era muchacho. Alguna vez fue muchacho, como diría Anton de Saint-Exupéry, ¿no? A Leon Werth cuando era niño. Así, hace muchos años Alberto Isaac decía, dijo, el pasado es un país extranjero. Parece que todos nosotros éramos extranjeros hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no les digas eso a los panistas porque van a decir, sí, todos éramos extranjeros, pero Andrés Manuel era venezolano. Híjole. Sí, seguramente. Ellos cómo están casados con Venezuela, carajo. ¿Has escuchado eso de que a veces los homófobos son homosexuales reprimidos? Sí, sí lo he escuchado. Fíjate Pues que a lo más de mejor lo que los... debería. pues pues a lo mejor los panistas son comunistas reprimidos. Pudiera ser, ¿no? ¿Mm? Y en el fondo Mira, lo que quieren es irse a la selva lacandona, hacer un zapatistas. parecido Ajá. muy grande entre el jefe Diego y Castro. Yo lo dejo sobre la mesa. Yo solo veo a dos señores viejitos con barba fumando puros. Es lo que Yo yo veo. solamente veo eso. Y con cara de odio infinita. Y dime tú, si no es que se parece Salinas y Mao. Por supuesto, ¿no? Un carisma casi. Un carisma. ¿En qué se parecen? Bueno, Mao mató a la revolución y Salinas
A Colosio, ahí vamos todos. Ahí vamos todos. Ahí va, como que rima, ¿no? Ahí van. Todos mataron a. Decía Oscar Wilde. Todos matan lo que aman. Mira, si el jefe de relaciones de Salinas hubiera sido Hitchcock, nadie se le hubiera pasado por la mente que él asesinó a Efectivamente. Colosio. O es Y la no mejor existiría obra. la película Atando Cabos. Es la- o es la mejor trama de Alfred Hitchcock. Porque Por nos tienen supuesto, por 30 años supuesto. esperando saber quién fue el asesino de Colosio. Y en el fondo De, todos queremos creer. de hecho, dicen, ¿no? Que cuando sucedió el asesinato de Colosio, en el periódico aparecía la leyenda: nadie le cuente a ninguna persona quién mató a Colosio. Y en la fiscalía había un letrero con la cara de Salinas que amenazaba de muerte a los fiscales A los si fiscales. alguien dejaba entrar a la justicia por la ventana, ¿no? Por supuesto. Así es. Bueno, un día platicaremos de Salinas de Gortari Y con una buena película, seguramente. con una buena película. No sé, creo que no sea a lo mejor Furia de Titanes o algo así. Podría ser, ¿no? ¿Sabes que a mí esa película me daba muchísimo terror? Furia de Titanes, ¿por qué? Furia de Titanes, porque hay una escena donde hay un monstruo marino. Ajá. Ajá. Para los que la hayan visto, saben que hay un monstruo marino. Ahora que la hicieron ya sabes, con computadora, Sí, sí, sí. no se ve tan feo. Se ve, pues obviamente, muy falso. Mm, Pero hace muchos años, cuando lo hicieron, cuando estaba hecho con la tecnología de las maquetas, ujú. que eran muñecos a escala Ajá. y luego sobreponían las imágenes, me daba muchísimo horror. O sea, y quien no lo sepa, hay una pequeña, hice un clip como de 2 segundos, cada vez que inicia Malcolm en el medio, donde se ve Ajá. así como una cosa Ah, saliendo del sí, que mar. sale Es como ese. un monstruo, ajá. Ese es el monstruo de. Sí, me da muchísimo terror y yo hasta la fecha, ahorita que lo estoy recordando en mi mente, me da muchísimo terror. Mm. ¿Por qué te conté eso? Por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí, por los monstruos más grandes. Ajá, 1000 formas de destruir un país. Vamos a hacer Debajo esa. de este mar inmenso llamado México. Después de, ajá, así es. Debajo de este mar hay monstruos como Carlos Donde la Salinas de vida no es Gortari. tan sabrosa. Ahí, donde no se consume highball. Donde no se consume highball y no se viste de guayabera. De guayabera, guayabera de seda. Pero igual es propiedad de Grupo Xcaret, ¿no? Claro, claro. De hecho, me parece que todo México Es Grupo Salinas, ¿no? es Grupo Salinas, Monterrey y Xcaret. Me Ya lo parece que quieren son. poner en el himno. Así es. Y no vamos a cantar el himno nacional por respeto a nuestro lábaro Patrocinado patrio. por y ya. Exactamente. Por distribuidores de coca, Paco Stanley. Hace ratito me enteré que, tú me vas a decir que soy un tonto, pero me enteré que Paco Stanley tuvo un hijo y que es Paul Stanley, Ajá, el de la televisión. Y yo ajá. de verdad te juro que yo pensaba que tenían el mismo apellido y rehusé a creer la respuesta más sencilla, que efectivamente era su hijo. Es como es el remake de Paco Stanley. Pero no sé si también, Claro, también como, consume cocaína. como un reboot. Eh, es un reboot, ¿no? Así. Reboot. Ya no le Disculpen mi pongas pésimo Paco, inglés. ponle Paul. Ponle Paul para que no parezca que es Para que copia. no. Como RBD y like, ¿no? Ándale. Y si usted no ve Televisa, pues una disculpa. Pero haremos muchas referencias a las telenovelas de Televisa. No por nada nos acompaña el señor telenovela, ¿verdad? Claro. Decía yo, perdón, sobre las películas de Alfred, él hizo la primera de 1960 y aprovechando su muerte, alguien dijo, ¿por qué no hacemos otra? Y en 1983 y 1986 hicieron la segunda y tercera parte de Psicosis, las cuales ya no están buenas. Están a color y Eso es utilizan. lo que pasa. Es lo que pasa. La El segunda y la color le quita tercera. el sabor a todo.
La segunda y la tercera ya no están buenas como las Kardashian. O sea, así es esto. Y en el 98 se hizo un remake de la película original, la cual tampoco tuvo éxito. Y por su lado, Robert Bloch también escribió Psicosis 2 y Psicosis 3, que tampoco tuvieron éxito. Finalmente, te tengo que contar que hace poquitos años, en el 2013 y 2017, la cadena de televisión Arts and Entertainment realizó 5 temporadas a modo de precuela de la película. Si me lo preguntas, el formato televisivo mantiene rasgos con la obra, pero no rescata la esencia principal. Entonces, lo que podemos concluir de esto es que esta innovación disruptiva de Alfred pues contribuyó demasiado al desarrollo del cine y a la narración de las historias a través de la cámara, que también inspiró a otros cineastas a desarrollar personajes basados en el mismo caso real. Y bueno, pues hubo gente que ganó dinero y eso siempre es una buena noticia. Por supuesto. Siempre que sean blancos y heterosexuales. Claro. ¿Qué te pareció la historia, amigo? Pues muy entretenida, ¿no? Parece ser que Hitchcock hizo todo un paradigma distinto, ¿no? Dentro de las películas. Así y que es. Pues fallaron muchos, ¿no? Al intentar copiarlo o al intentar volverlo a reproducir. De hecho, él hizo 6 películas más de Psicosis, pero no, ya no, es decir, tuvo tanto éxito el primero, Ajá. la de Psicosis, que ya nada pudo opacar ese éxito. Entonces Es a él como se le suele recuerda pasar, ¿no? como... Con actores, ¿no? Que interpretan películas Sí. Muy llamativas que ya no los puedes imaginar, ¿no? Haciendo Ya, otra cosa. claro, Que tú no los es, ves en otra película y lo ubicas por el personaje por y supuesto. no por el actor. Claro. Como a Christopher Meloni, que hace de Elliot Stabler en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Tú lo ves en cualquier otro lado y dices, ese es Elliot. O sea, a mí me vas a disculpar, pero Si no va a hacer... golpear a nadie y luego le va a Sí. echar la culpa a esa misma persona, no es un buen papel para él. Si no va a haber brutalidad policíaca contra un pedófilo, ¿qué está haciendo Christopher Meloni ahí? ¿Y qué está haciendo ahí Sergio Andrade? O sea... Por supuesto. Es como tener fuegos artificiales y no prenderlos, carajo. Claro. Es como tener... Vamos a eso. Vamos a platicar rapidísimo sobre la rutina en cuarentena. Como ya saben, en esta sección platicaremos acerca de temas que se volvieron novedosos gracias a la cuarentena. Ahorita vamos a contar 2 temas principales. Uno es el de clases a distancia y el segundo es regreso de los ex. Probablemente por ahí César traiga otro tema y si no, pues esos sean todos los que vamos a platicar. ¿Con cuál te gustaría iniciar, César? Pues empecemos con lo más fuerte, lo más duro, lo que verdaderamente es hoy en día muy complicado. Las clases. El regreso, claro. De aquellas personas que, como el PRI, se empeñan en querer seguir formando parte de una vida que ya no lo son. Ya. Esas personas. ¿O no? Esas personas, al igual que la gonorrea que te dejaron, es difícil de quitártela y a veces pueden regresar. Voy a platicar brevemente por qué este tema llegó hasta nuestra orden del día. Lo primero es que, obviamente, cuando empiezan a hacer memes de algo, quiere decir que es una realidad palpable. Hay una realidad que existe. Es comprobable, falseable y todas las demás hables que le puedas poner. Cuando se hacen memes de algo es porque existe. Ajá. Exactamente. Y yo he visto muchos... Es una aberración a la lógica. Así es. Yo he visto muchos memes del coronavirus y yo deduzco, por tanto, que existe. Que existe, por supuesto. Así es. Y si no existe, entonces, ¿cómo es que hay memes? A ver, explíqueme usted, señora. Es imposible, señora. No se puede. Hay memes al respecto. La solamente está bien documentada a través de memes. Ahí está. Vea más la evolución, los matices, tú sabes, todo está perfectamente hecho. Es mejor una tesis hecha de memes que a través de un marco conceptual que nadie entiende. Por supuesto. Pero te decía,
el regreso de los ex empezó a ser noticia o tendencia porque apareció en muchos memes que te aparecían tanto a ti como a mí y es probable que tengamos gente agregada con mucha inestabilidad personal y necesidad compulsiva por llamar la atención y Gente de esa entonces hay en todos lados, haciendo podcast, en su casa, todo, de todo. En este hay, pequeño valle del Señor, de todo hay. de todo hay. Es que fíjate que hay clases de gente psicópata. Unas de Claro, ellas claro. pues graban podcast y otros los escuchan. Entonces, salud. Sí, mucho gusto, me presento. Me presento. Decía, quienes se presentaron también recientemente de nuevo son estas personas, estas viejas rémoras, estas enfermedades venéreas persistentes que como el coronavirus se resisten a salir de nosotros antes de 90 días. Los Bueno, ex. ¿Por qué crees que están regresando los ex en estos momentos, César? yo creo que es aquella sensación en la que te sientes pleno, ¿no? Te hallas en el mejor estado emocional y dices, bueno, por qué no necesito una inestabilidad emocional ahora? Claro. Creo que me la merezco, me la he ganado a pulso. No, Es que, tanto bien no puede existir en una persona. es como, no sé, es como tener comezón. O sea, yo no me imagino poder vivir sin ello. Es como que te molesta, pero cuando te rascas, ah, qué rico. Es lo mismo estas relaciones destructivas que se esfuerzan por continuar. Como cuando te quitas una costra, ¿no? Sabes que todavía no es el momento, ¿no? Pero Tú lo necesitas sabes, hacerlo. Pero pero dices, necesitas hacerlo. bueno, ¿por qué no, no? Dices, "Ah, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, o sea, sí hay tarea, pero puede esperar un poco más, ¿no? Dices, como que estaba yo avanzando material y profesionalmente. Creo que necesito volver a equivocarme con este hombre, esta Por supuesto. mujer. Eh, y obviamente esto va acompañado por el confinamiento. El estar encerrados nos evita distraernos de, obviamente, nuestra miseria personal. Y Claro. para muchas personas, pues siempre es recordar el momento cuando estaban felices y estaban con otra persona, se aferran a ese sentimiento e intentan por todos los medios volver a tenerlo. Fíjate, Recordar es vivir y vivir es chingar al prójimo. Así nada más. Eh, a todos nos ha pasado, muy decentemente. Si no te ha pasado, eventualmente te va a suceder, porque la cuarentena al parecer se va a extender hasta el 1 de junio. Entonces, mientras no haya más información, Que al nos momento no estaremos, la hay. y hasta el momento no la hay, Así estaremos es. viéndonos por allá el 1 de junio, pero tú sabes que todavía después de regresar de una epidemia, las medidas se empiezan a relajar y Claro, eventualmente todavía se tarda un rato en volver todo a la normalidad. O sea, por todavía supuesto. tarda, yo digo que un mes o mes y medio en que todo Yo vuelva a la digo que normalidad. 1 o 2 años. 1 o 2 años o décadas, como Décadas, la pues. democratización en México. Puede ser, puede ser. Eh, Parecería que no, pero híjole, no quiero mal viajarme con esto. El regreso de los ex es algo que eventualmente le sucederá a usted y debe de disfrutarlo, porque todos esos planes que están haciendo en estos momentos en que no pueden salir son solo esperanzas e ilusiones. Está viviendo usted de esperanzas e ilusiones, porque ya le Claro, saben muy raro los recuerdos. Llevamos un mes viviendo de recuerdos, querido César. por supuesto. Y pues siempre hace falta, pues ya sabes, la caricia engañosa, el baile con el diablo, el tango a la media luz. Siempre hace falta todo ese ritual amoroso y concupiscente del que quiere, ¿verdad? Y sí, por supuesto, no hay esperanza. Si la esperanza de México nos ha fallado, ¿qué nos puede esperar a los demás, no? Oye, yo no sé a quién le diga la esperanza de México, pero para mí la esperanza de México es el señor Gatel. Claro, Que por un cierto, hombre. me parece que está separado de su esposa, ¿verdad? Ese, no entraremos en temas, ¿no? No entraremos en De temas. periodistas decentes, Probablemente ¿no? Probablemente su esposa también le mande mensaje en estos días, porque así son. No digo las mujeres, digo las personas destructivas. ¿A ti ya te Claro. llegó algún mensaje, César? No. Afortunadamente he sobrevivido hasta ahora, pero
Yo no respondo por mí dentro de unas 2 semanas y esto se extiende más, la verdad. Así que, cuidado. ¿Y tú has enviado alguno? No. Ya luego a la fecha me encuentro bien, pero poco a poco surge esa pregunta, ¿no? Temes que el Sí, impulso te gane. claro. Como a Yo todos, ¿no? también lo Todos somos siento. seres humanos. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Yo sé. Excepto nuestro queridísimo amigo Ricardo Naya, que seguramente no padece esta clase de cosas porque no tiene sentimientos. Hemos recalcado, es un robot, todos lo sabemos. Es de Ricardo, dominio público eso. de dominio público Ricardo Anaya, que es un robot y que es un peligro para toda su colonia, porque cualquier día de estos se les zafa la canica. Y es bien sabido que los panistas, siendo humanos o siendo máquinas, tienen mucha predilección a tres cosas. La violencia intrafamiliar. Claro. Voy a adicionar una cuarta. Relaciones entre primos. Un panista que se respeta le ha visto una chicha y por lo menos a una prima. Yo es lo que creo. Por supuesto. La De hecho, tercera tienen sus cosa. propios 10 mandamientos. O sea, ellos Sí, respetan los 10 normales, pero tienen otros. tienen otros. Es que los 10 mandamientos son para el del domingo Claro. y el resto es para los otros 6 días. Para los demás días. Es que, híjole. Cuando salen de Puebla, ¿no? Así es, así es. O cuando son estudiantes foráneos y viven en la capital. Por supuesto, ya es ¿Mm? otro tipo de cosa. Ya son. Ay, qué hipócritas son, carajo. Me caen regordos. No los estudiantes foráneos, o sea, pobrecitos ya les está yendo mal. Y aparte, pues si son de Puebla, ¿qué están haciendo aquí, por favor? Claro. Pero decía yo que tienen varios. Uno de ellos, ya dije, es la violencia intrafamiliar, el otro es las relaciones incestuosas y la tercera es el alcoholismo. Es bien sabido que todos los panistas tienen un problema de alcoholismo, obviamente por su sexualidad reprimida O por la marihuana, ¿no? También. o por la marihuana que consumen. Ya ves que también, híjole, ¿cómo son recotorros esos muchachos? Y finalmente el gusto por las armas. O sea, no hay nada más neofascista que el culto fálico a las armas. Claro. Por eso digo que también pueden tener ahí sus trastornos. Bueno, pero esta no es consulta con el doctor Ríos. Entonces, decía yo que es bien sabido que los panistas son peligrosos, porque si combinas a una persona que tiene estos cuatro rasgos y tienen su triada sociópata, pues ¿qué podrías esperar un día en que se le baje a este muchacho o que se le desactive el software? O sea, Claro. que se le venza su membresía de seguridad. Pues ese día toda su colonia De padeció. hecho, me parece que Ed Gein Ajá, tenía en su cuarto sí, panfletos en apoyo al PAN. así es, mi Le fueron querido. encontrados algunos. Así es, mi querido. De hecho, sabemos que detrás de la bandera nazi que tenía en su casa, detrás de ella decía un hashtag. Fíjate, en su momento no sabían qué era, pero las investigaciones más recientes nos han dicho que era un hashtag que decía, así no López. Así no, lopitos. Así es. Y en ese momento pues necesitaban hasta un intérprete, ¿no? Pero hoy sabemos que sí, efectivamente, el panismo ha inspirado a varios asesinos seriales, el más célebre y que todavía impunemente anda en la calle, Felipe Calderón, Por supuesto. por supuesto. Ni Ay, la, ni la mejor película de Hitchcock. me dio escalofríos ahorita que dije Felipe Calderón. Qué miedo. Y lo peor, ¿sabes qué? Que, Que hay gente que lo extraña. claro, no, es que te digo, el regreso de los ex, regresamos al tema. Te pegaba, digo, pero ay, ¿por qué no? Pegaba, te escondía tus cosas, o sea, tus hijos y tus hijas, pero no importa. Pues no importa, ¿no? Quemaba Platica, guarderías. quemaba guarderías, No él puede o su ser. mujer, porque la verdad era un negocio de dos. Claro. ¿Qué es el matrimonio sin una institución? Y ¿sabes qué otra cosa es una institución? Una guardería del Seguro Social. Y si se quema, hay que salvar la otra, el matrimonio y la vida. Claro.
Digo, la vida de tus cuates, porque lo de los niños, pues no. Pues no. Platiquemos de clases a distancia, ¿qué te parece? Por supuesto. Empecemos. Oye, mira, recientemente he visto muchos comentarios de padres de familia que se quejan por estar realizando labores pues educativas, por estar ayudando a sus hijos a resolver tareas, a hacer cosas, pues. Claro. Se quejan mucho y los profesores se quejan a su vez de los papás que los están agobiando. Obviamente nadie les pregunta a los niños, pero probablemente también se están quejando. Y lo mismo Seguramente. sucede a nivel básico y a nivel superior. La mayoría de las universidades ha intentado hacer clases a distancia, que son mal llamadas clases a distancia. Habíamos platicado en algún momento en privado que estas son clases virtuales. Una Ujú. cosa son las clases a distancia, que están basadas en un paradigma completamente diferente, y otra es las clases virtuales, que son iguales a las de clases presenciales, pero a través de medios digitales. Entonces lo que único que estamos haciendo es llevar la escuela a la casa, por eso estamos tan fastidiados. ¿Tú crees que es con justa razón todas estas reclamaciones que se les hacen a los maestros y los maestros de los padres, y es decir, cada uno de su respectiva contraparte? ¿Crees que es válido este reclamo? Pues la verdad es que yo pienso que no, ¿verdad? Porque también mucho que exigir a los profesores, pues tampoco se debería, ¿no? Es una situación que a todos nos está tocando, ¿no? A nadie sabía, ¿no? Podría predecir siquiera que tendría que pasar por esta situación. Así Yo es. pienso que son ganas, ¿no? De dejar solos a algunas partes, ¿no? De no querer apoyar Oye, ante la situación emergente. otra cosa que he estado viendo es ahí el fantasma que recorre algunas universidades públicas, donde dicen o proponen que el semestre debería de cancelarse para regresar cuando sea pertinente a las clases presenciales y retomarlas desde donde nos quedamos. ¿Qué consideras de esto, César? Mira, yo pienso que opiniones estúpidas hay en todos lados, Claro, en todas las universidades. sí, Y quien decida escucharlas, pues estará en todo su derecho, ¿verdad? así es. Pero yo Me- pienso que sería, bueno, un error, ¿no? No, estás no sé qué tú llamando, consideres al estás respecto. llamando estúpidos a los que piden que los semestres No, se no, no, no. cancelen. Yo digo que esa clase de estupidez. No, no, bueno, no comparto, ¿verdad? La idea. No El, compartes el deseo de suspender el semestre y retomarlo cuando sea posible. Tú dices que si son estúpidos, lo serán ahora y lo serán después. y lo serán, ¿no? Por supuesto. Esa es la que escuchó aquí en Pláticas de Servilleta con el especialista César Martínez. César, ¿cuál consideras que ha sido el principal error que cometen las clases virtuales? Bueno, es que han sido varios, ¿no? Esta situación de pretender que eh, llevar, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Copiar toda la esencia de lo presencial. Esta necesidad de verte a través de la cámara y saber que estás prestando atención. La situación en sí es desgastante, ¿no? Por no Así decir es. odiosa. Por supuesto que sí, amigo. Oye, ¿tú estás tomando actualmente alguna clase virtual? Claro, me encuentro tomando varias clases virtuales de la facultad. Ok, coméntame, de esas que tú tienes, no me digas datos, No, 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 aquí dime, protegemos. dime, eh, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras satisfecho con lo que estás haciendo en las clases virtuales? Pues la verdad es que no, yo pienso que sería la oportunidad para que los profesores intentaran algo distinto, ¿no? De lo que ya van haciendo. Qué mejor oportunidad que esa, pero el deseo de seguir las cosas como si nada de esto estuviera sucediendo es lo que verdaderamente molesta, ¿no lo crees? Claro, las circunstancias son completamente diferentes. Estar estresado en casa después de varios días. Yo sé que es ingrato quejarnos de estar en casa, que hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero lo cierto es que tampoco estamos en una situación normal.
Incluso Claro. los que nos hemos visto menos afectados, digo, nos hemos visto menos afectados no en el sentido de que ustedes se podrían llegar a imaginar, sino el simple hecho de estar en casa y no estar a la espera de la recuperación de algún familiar o nosotros mismos enfermos, pues nos pone una situación de privilegio. Simplemente permanecer en nuestras casas sin hacer nada o tratando de mantener nuestra rutina lo más normal posible, pues también nos afecta. Claro. También te cansas, también te estresas en algún punto, te fastidias y no es lo mismo estar yendo a la escuela 3 veces a la semana, 5 días de lunes a viernes o estar tomando clases virtuales como si nada de esto estuviera pasando, ¿no? Otra pregunta que te quiero hacer, espero que me puedas responder de la manera más honesta posible. ¿Tú consideras que las clases virtuales son más provechosas para ti que las presenciales? ¿Tú estás aprendiendo más en clases virtuales que en clases presenciales? Pues mira, sin duda alguna tendría que decirte que yo estoy acostumbrado al sistema presencial, Ajá, toda mi vida así ha sido, entonces yo creo que referente a eso no aprendo tanto de esta forma actual porque no es la misma situación, ¿no? Es muy distinto el paradigma. Entonces, yo podría decir que no se aprende a generalizar, pero la verdad es que la mayoría nos hemos criado con este sistema así presencial. es. Entonces, para hablar de una forma distinta, tendríamos que entender a alguien que sí se hubiese preparado para esta clase de cosas, ¿no? Que Ujú. sí se encuentre capacitado para aprender de esta forma. Yo no me encuentro en ese caso y siento que no estoy aprendiendo lo suficiente. Ok. Aún ¿Tú después qué de, opinas? aún después de esta declaración, ¿consideras que son estúpidos los que dicen que no están aprendiendo? No, yo no digo que sean estúpidos los que no están aprendiendo. Le estoy hablando en este momento al público. Usted que nos escucha, rebobine por favor y escuche lo que nuestro compañero dijo hace unos minutos. Continúo contigo, César. ¿Tú consideras que estas clases virtuales van a cambiar algo a las universidades después de la contingencia? Pues seguramente algo cambiará, no sé la verdad, no estimo pues, en qué sentido lo podrán hacer, pero seguramente algo tendrán previsto ante esta situación. ¿Tú qué César, opinas? fíjate, para responder esta pregunta tendríamos que platicar de muchas cosas. Claro, Las condiciones características de cada universidad, etcétera. El simple hecho de estudiar en una universidad pública y una privada hace la diferencia del mundo. En cuanto a la educación pública y específicamente a la UNAM, podría decir que las clases a distancia, clases virtuales, seamos muy puntuales, las clases virtuales eh, están siendo provechosas solo si se evalúa con los paradigmas de la educación presencial. Es decir, si te siguen evaluando asistencia, entrega de trabajos, puntualidad, si te siguen evaluando participación, probablemente es provechoso bajo ese esquema. Pero claro, justamente una crítica más profunda pues nos llevaría a entender que la educación a distancia es una educación pues prácticamente autodirigida. Entonces utilizamos diferentes paradigmas, diferentes esquemas de evaluación que no se pueden replicar en el sistema presencial. Y lo que considero de manera más serio es que la universidad y desafortunadamente todos los estudiantes se van a llevar una mala impresión de la educación a distancia. Y van a creer seguramente. justamente que la educación virtual es la misma que educación a distancia. Y no es lo mismo. Yo considero que no es lo mismo. Ya te expliqué más o menos por qué. Y siento que desafortunadamente hay dos posibilidades. Una es que la universidad aprenda de esta experiencia, perdón, y empiece a desarrollar más contenidos, empiece a desarrollar muchísima más accesibilidad, cree toda la infraestructura digital que necesitan diferentes carreras, facultades y en general el conocimiento esté disponible y sistematizado en plataformas digitales
para el estudio a distancia. Ese sería como lo ideal, es decir, que avanzáramos con mayor rapidez ahora que vimos la utilidad. Y la segunda es que vayamos en retroceso, que se quede estancada la educación a distancia, porque la mayoría de la gente tuvo una mala experiencia de la educación a distancia y entonces se reduzca el interés por estudiarlo. Claro. De cualquier forma, creo que al final de cuentas quien pierde pues son las universidades de México. Creo que todas las universidades de México son buenas. Y depende mucho, nunca antes, me atrevería yo a decir, dependió tanto de nosotros como ciudadanos, estudiantes, trabajadores, etcétera. Nunca antes dependió tanto de la participación individual, ese impacto que tenemos sobre las acciones colectivas. Claro. No sé tú cómo lo veas, pero creo que esta contingencia nos ayuda a todos a reflexionar mucho respecto a qué cosas estamos haciendo bien, no solamente en lo individual, porque actualmente pues estamos con la añoranza, ¿no? Muy románticamente decimos estamos viviendo de recuerdos o de ilusiones, pero sí tenemos el deseo de hacer cosas, ¿no? Vas extrañando de a poco algunas cositas que hacías, tan sencillo como que nunca se te antojaba ir al cine, pero ahora que no puedes se te antoja ir, cosas así. Obviamente Sí, claro. también muchas cosas se detienen, como pues no hay estrenos de películas, no son vacaciones normales y todos lo sabemos. Pero eso Claro. eventualmente se nos va a olvidar un poco. O sea, sí va a quedar latente ahí como cuando tiembla y todos sabemos lo que significa el sonido de la alerta sísmica y el deseo de que solo sea una falsa alarma y de que no se sienta y no pase nada. Pero en el fondo lo que necesitamos plantearnos como sociedad y como raza es nuestro impacto. Por eso platicamos en el primer programa de los animales que están recuperando espacio o bueno, están visitando zonas que por lo regular nunca se les Usualmente. veía, ¿no? El Claro. impacto ecológico que tiene nuestra especie y hablando como sociedad de lo que hemos hecho prolongando decisiones importantes como la atención médica, el sistema de desigualdad en México, nuestra legislación laboral tan escueta, que no tenemos un sistema, un estado benefactor como lo tienen otros países en el mundo. Y ahí está la receta. Yo no soy epidemiólogo como mucha gente irresponsablemente opina, pero solo expongo los hechos, sin distraernos demasiado. El hecho de la educación es uno, yo creo, de la triada para evaluar el desarrollo de un país. La salud, la educación y el estado de beneficencia. Claro. Y considero que la salud, expongo, te digo, sin afanes pretenciosos, como lo haría cualquier persona. Vamos a comparar solamente así dos ejemplos sencillitos. Nos dicen muchas veces que algunos países de Europa como Italia o España no tuvieron medidas de contención tan rápidas como lo tuvimos otros países. De hecho, si tú lo recuerdas y a pesar de que digan que la actual administración no hizo nada, te recuerdo que teníamos como 12 casos en este país cuando las universidades cerraron. Claro. Entonces, que no mientan, hay que ser honestos. Hubo países que tomaron medidas más rápido y otros se demoraron más. Pero al final de cuentas, si nos vamos a los hechos, los países que estaban con anterioridad más preparados han logrado salir mucho más rápido de estas que le llaman las famosas curvas, que son en realidad pues solo el número máximo de casos, ¿no? Entonces, Nada más que eso. para tratar de ser lo más intelectualmente honesto que se pueda, en Estados Unidos tienen un sistema de, perdón si te estoy dejando fuera de la conversación, No, 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 yo escucho, no te siéntete, preocupes. siéntete dueño del espacio. Tú sabes perfectamente que en los Estados Unidos hay un sistema de seguros privado. Cada Sí, quien opera su salud como puede y paga lo que puede. claro. Y justamente eso ha hecho que no se puedan coordinar las acciones para combatir la enfermedad.
y que hay grupos vulnerables que no tuvieron cobertura sanitaria y que desafortunadamente son los más afectados si se enferman de COVID-19. ¿Y Sí, qué pasa si un país ha desarrollado un sistema de sanidad universal como lo es el sistema alemán? Pues el combate de las enfermedades se vuelve más efectivo. Y esto no necesita ser un experto. Es sencillo, si tienes más médicos, más hospitales, más camas de hospital y mejor preparación, puedes atender más número de pacientes y puedes atenderlos a todos, claro. todo el que esté enfermo. Probablemente evites el desorden de los seguros privados y probablemente puedas dirigir la estrategia desde un solo frente. Creo que eso es, independientemente de platicar de las clases a distancia, lo que tendremos que estar charlando respecto a cómo empezar a democratizar diferentes servicios, principalmente el de salud y el de educación. Y creo que es muy importante que tuviéramos una mejor impresión, una mejor experiencia de la educación a distancia, porque sería la manera más efectiva y barata de permitir a muchas más personas acceder a la educación universitaria. Creo que me distraje completamente del tema, perdón la No, no te vorágine de preocupes. cosas que comenzamos a comentar, pero supongo que alguien está haciendo eso ahorita en la cuarentena y con ello cierro ese tema. Cesarito, preséntanos por favor tu sección de regreso de película. ¿Qué película nos traes? Por supuesto. Hoy, en nuestra sección de regreso de película, les hablaremos de la multipremiada película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks, la cual digo multipremiada porque solamente para mencionar algunos de los premios Oscars que ganó sería el de mejor película, el de mejor actor, a mejor guion adaptado, el del mejor director, los cuales ganó el año en que fue realizada, en 1994. Recordemos que esta película fue dirigida por Robert Zemeckis y la historia es de Winston Groom. Y como ya dijimos, como protagonista tiene a Tom Hanks. Hoy les hablaremos de los importantes acontecimientos históricos de los cuales narra la película que sucedieron, ¿no? A través de la vida de Forrest Gump nos dice cómo es que él pudo de alguna manera intervenir o participar en alguno, Sí. para hablar así de toda la cultura estadounidense entre los años de 1950 a 1980. Oye, pues es muchísima historia. Claro. ¿Te parecería que lo empezáramos a revisar en una segunda parte? Por supuesto, en homenaje a Hitchcock, hoy los dejaremos con la duda, con un final inconcluso que tendrán que averiguar en esta segunda parte del programa Pláticas de Servieta. ¿Qué te parece, Ricardo? Pues vamos a dejarlo hasta ahí, en honor a don Alfred Hitchcock. Vamos a dejarlos en suspenso para saber qué fue lo que sucedió con esta película. También, vamos a ser sinceros, usted ya tuvo 26 años para saber de qué trataba la película. Así es que si no la ha visto, pues no la vea. Aquí todavía nos podemos entretener otro ratito. ¿A poco no, César? Por supuesto, y como Alfred Hitchcock, alguien tendrá que estar vestido de mujer para el final. Así es que véalo en compañía de su madre para recordar a Norman Bates y, ¿por qué no? Hágase un sándwich de queso de puerco para recordar a Buffalo Bill. Claro que sí. Bueno, pues Bueno, entonces los vemos en la segunda parte, ¿no, Cesarito? claro, nos vemos en la segunda parte, no sin antes recordarle que nos sigan en el canal de YouTube y que pronto estaremos subiendo los podcasts por Spotify. Así es. Entonces ya nos van a poder escuchar por allá un ratito, ¿verdad? Por supuesto. Órale, pues. Entonces, bueno, chao. Hasta luego.